¿Problemas de malezas? Herbifén Advance es el nuevo herbicida sistémico de baja volatilidad. Ten el control de manera rápida y efectiva. Herbifén Advance, tu mejor aliado contra las malezas. Herbifén Advance, la evolución de 2,4-D. Alvo, con calidad Atanor. Buenos días, un gusto volver a encontrarnos en este ciclo de conferencias que, como explicó el doctor Plopper, está en su segundo año y es un placer poder compartir nuevamente este espacio con todos ustedes. La presentación que hoy quiero compartir con ustedes está centrada especialmente en responder a esta pregunta: ¿cómo acceder a la caña semilla de alta calidad? Nosotros venimos hablando de la caña semilla de alta calidad desde hace mucho tiempo. Prácticamente ya tenemos más de 20 años con el proyecto Vitroplantas, que es el proyecto de la estación experimental que produce la caña semilla de alta calidad, y hemos compartido con ustedes en muchas oportunidades los aspectos técnicos que hacen a la producción, a la obtención y al manejo de la caña semilla de alta calidad. Por eso hoy yo, más que referirme a estos aspectos que creo que son conocidos por todos, qué es la semilla de alta calidad, qué importancia tiene, qué beneficios nos otorga su utilización, quiero centrarme en lo que a veces son las preguntas que me hacen en muchas ocasiones los productores. Cuando nos dicen, si yo quiero establecer un semillero registrado, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Si quiero hacer un semillero certificado, ¿cómo puedo llegar a tener la semilla? Entonces, es en eso en lo que yo voy a basar mi conversación del día de hoy. Ustedes saben que nuestro esquema de producción de caña semilla involucra 3 etapas de semillero: los básicos, los registrados y los certificados. El semillero básico, tal como ustedes ya conocen, es una responsabilidad exclusiva de la estación experimental y lo manejamos exclusivamente desde la estación. Los semilleros registrados, que se implantan con la caña semilla que proviene del básico en las edades de caña planta y soca 1, ahí sí ya están en campos de ingenios, cooperativas y productores y son manejados por los semilleristas con la asistencia y control de la estación experimental. Los semilleros certificados, plantados a partir de la caña semilla de los semilleros registrados, se implantan también en campos de ingenios, cooperativas y todavía de un mayor número de productores. La mayoría de los productores trata de implantar semilleros certificados y para ello debe obtener la semilla de un semillero registrado. Y a partir de los semilleros registrados vamos a hacer la plantación comercial. ¿Cómo podemos acceder nosotros a caña semilla si queremos implantar un semillero registrado? Para implantar un semillero registrado, la semilla la va a brindar la estación experimental y hay que establecer un convenio. O sea que hay un convenio con nuestra institución para tener la posibilidad de implantar un semillero registrado. Y ahora lo que les quiero comentar, porque es motivo de muchas preguntas, qué características tiene el convenio y cómo se hace para poder establecer ese convenio. El convenio que se hace
para recibir semilla y poder implantar un semillero registrado comprende a dos partes, que son las partes interesadas, la estación experimental y el semillerista. A través de ese convenio, que es un convenio sencillo, en términos muy claros, muy fácil de interpretar, sin lugar a confusiones, se establecen una serie de compromisos que ambas partes, tanto la estación experimental como el semillerista, deben cumplir. ¿Cuáles son esos compromisos? Bueno, por un lado, la estación experimental asume a través de ese convenio una serie de compromisos, que son proveer la caña semilla de alta calidad para la implantación del semillero registrado. Esa caña semilla va a provenir del semillero básico de la estación experimental. Es una caña semilla que ha sido chequeada por la estación experimental y se asegura que cumple con todos los estándares que hacen a la calidad de la semilla. O sea, tiene sanidad, tiene identidad genética y tiene vigor. Además, la estación experimental asume la responsabilidad de la cosecha de esa caña semilla y de la carga de la caña semilla en nuestro semillero básico al medio de transporte que el semillerista decida, que puede ser un transporte propio o, como ya vamos a ver enseguida, puede solicitar el servicio de flete de semilla a la misma estación experimental. También asumimos desde la estación experimental todo lo que son las tareas de desinfección del medio de transporte en el cual el productor o el semillerista va a llevar la semilla hasta su lote. Por otro lado, la estación experimental asume el compromiso de asesorar sobre la elección y tamaño del lote semillero. Normalmente, antes de establecer un lote semillero, los semilleristas interesados se reúnen con nosotros y juntos vemos cuál es el tamaño que debería tener el semillero que necesita en función de sus necesidades de renovación. Hablamos sobre las características del lote, podemos visitar el lote en el que piensa establecer el semillero y de esa manera asesorarlos sobre la mejor elección para el lugar donde ustedes van a establecer algo tan importante como su semillero registrado. Por el otro lado, los técnicos de la estación experimental nos comprometemos a realizar la asistencia técnica durante toda la plantación del semillero. Nuestros técnicos van a la plantación de los semilleros registrados y acompañan a los semilleristas durante este proceso. Corroboran la buena preparación del suelo, corroboran toda la que es la práctica de plantación, especialmente con mucha atención en todo lo que tiene que ver a las desinfecciones que son críticas para mantener la calidad sanitaria de la semilla que ustedes están implantando. Durante todo el ciclo de crecimiento del semillero registrado, nuestros técnicos lo visitan en forma periódica y brindan al semillerista la asistencia técnica para el manejo agronómico de su lote. Además, en el caso de que entre una visita y otra surgiese alguna duda o alguna situación que requiera de nuestra ayuda, el semillerista tiene permanente contacto con nosotros para que lo asesoremos o visitemos incluso su lote si está viendo algún problema que le genera preocupación. Por el otro lado, desde la estación experimental también asumimos la realización de los monitoreos sanitarios de los semilleros registrados, tomamos la muestra de la caña semilla y realizamos en nuestros laboratorios los análisis fitosanitarios para corroborar la calidad de esa semilla. Esta es la época, por ejemplo, en que estamos muestreando los semilleros registrados y se está trayendo el material al laboratorio de fitopatología, donde se realiza la evaluación de la incidencia de RCD y escaldadura de la hoja en la caña semilla que traemos de los semilleros.
Además, nos comprometemos y hacemos la estimación de producción del semillero registrado, cosa que también se hace en este momento. En este momento también se está realizando esa tarea. Y finalmente, la facturación del semillero registrado. Esos son los compromisos de la estación experimental. Pero el semillerista que recibe la caña semilla de alta calidad e implanta el semillero registrado también asume una serie de compromisos a través de este convenio. Un compromiso fundamental es la elección de un lote. Poner a disposición para implantar el semillero un lote de características adecuadas. Y cuando me refiero a esto, como hemos conversado ya en muchas charlas, me estoy refiriendo que debemos escoger un lote que por lo menos en 6 meses no haya tenido caña. Puede venir de una rotación, puede venir de un barbecho. El semillerista se compromete a realizar una adecuada preparación de suelo, a tener todos los elementos y toda la mano de obra necesaria para el momento de la plantación de ese semillero, etc. También se compromete a transportar la caña semilla desde el semillero básico hasta su lote. Y eso lo puede hacer llevando su propio transporte al semillero básico o solicitando el servicio de flete que actualmente estamos en condiciones de brindar desde la estación experimental. Por otro lado, el semillerista se compromete a permitir el acceso irrestricto al lote semillero de los técnicos de la estación experimental. Como los técnicos visitan periódicamente el semillero, tienen que poder ingresar al mismo en cualquier momento que necesiten hacer la visita técnica o que necesiten tomar una muestra para cumplir con nuestros compromisos para con el semillerista. Por el otro lado, el semillerista se compromete a hacer un manejo óptimo del lote semillero, siempre dándole una prioridad de manejo, teniendo en cuenta que acá hay un objetivo que debemos cumplir, tanto desde la estación como desde el semillero, que es que tenemos que producir a partir de ese lote la máxima cantidad posible de caña semilla, porque partimos de un material de alto costo, de alto valor agronómico, y que tenemos que lograr aprovechar al máximo. Entonces, para lograr las mejores tasas de multiplicación, tenemos que obtener altas producciones de caña semilla en los lotes semilleros. Y además el semillerista se compromete a tomar en cuenta las recomendaciones técnicas que le realicen los técnicos de la estación experimental. Y finalmente, por supuesto, se compromete también al pago de la caña semilla cuando se haya realizado la facturación del lote semillero. Aquí, a modo nada más que ilustrativo, tienen ustedes algunas vistas de las actividades que he comentado, la desinfección de los carros en los que se lleva la semilla, que la carga en las bateas que hoy dispone la estación experimental para realizar el flete, las tomas de muestras para evaluar RCD y escaldadura, distintos aspectos de las visitas técnicas o de la plantación de los semilleros. Quienes tienen semilleros con nosotros conocen esto perfectamente. Una de las grandes inquietudes es el pago de la caña semilla. ¿Cómo se paga la caña semilla que se ha recibido desde el semillero básico? La caña semilla que se recibe desde el semillero básico para hacer el semillero registrado se va a pagar en función de la producción del semillero registrado. El semillerista le va a pagar a la EOC el equivalente al 30% de la producción del semillero registrado a razón de 60 kilos de azúcar por tonelada de caña semilla registrada, con un valor del azúcar que se determina cada año. El valor del azúcar no es fijo. Cada año se determina un valor del azúcar con el que se facturan los semilleros. Y el pago lo debe realizar durante las 2 edades en las cuales la caña se puede utilizar como semilla, que es la caña planta y la soca 1. A partir de la soca 2, ese lote ya no es un semillero registrado y ya no corresponde al semillerista el abonar nada a la estación experimental. Por ejemplo, para que lo vean más claro,
Si tenemos un semillero que produjo 100 toneladas de caña semilla, lo que va a pagar el semillerista a la estación es sobre el 30% de esa producción, o sea, sobre 30 toneladas de caña semilla, a valor de 60 kilos de azúcar por tonelada, con un valor de kilo de azúcar que se fija aproximadamente. Nosotros ahora en los próximos días vamos a fijar el valor del kilo del azúcar con el cual se van a facturar los semilleros que se han cosechado en la campaña 2020. Para el transporte de la caña semilla desde el semillero básico hasta el lote para el semillero registrado, hemos dicho que hay dos alternativas. Un flete propio, el semillerista tiene todo el derecho de llevar sus propios camiones o de haber contratado un flete con quien a él le parezca, pero hoy por hoy estamos desde la estación experimental con la posibilidad de brindar a los semilleristas el servicio de flete. Para ello contamos con unos camiones batea, que son los que ustedes están viendo acá, en los cuales podemos cargar la caña semilla del básico y llevarla hasta el lote del productor semillerista. Esto ha sido un gran avance para nosotros y es una forma más en que desde la estación experimental estamos tratando de facilitarle a los semilleristas el acceso a la caña semilla de alta calidad. Porque en muchas ocasiones conseguir el flete para transportar la semilla era realmente un inconveniente para el productor. Entonces ahora pueden, con tiempo, con anticipación, organizarse con nosotros y nosotros le hacemos el flete de la caña semilla. Esto, por supuesto, tiene un pago aparte, no está incluido en el convenio del que estamos hablando, y se paga como se paga normalmente el flete, con un valor de arranque, un valor por kilómetro, considerando 30 toneladas, y la diferencia del valor del flete la va a ser, lógicamente, la distancia entre el semillero básico y el lote de destino de esa semilla. Pero, por lo tanto, pueden comunicarse con nosotros y acordar para que no solo le carguemos la semilla en el básico, sino que le realicemos el servicio del flete con nuestros propios camiones. Cuando lo que queremos plantar es un semillero certificado, que es la situación en la que se encuentran muchos productores, lo que tenemos que hacer es obtener esa caña semilla a partir de un semillero registrado que tengan las cooperativas, los ingenios o incluso algunos productores pueden tener algún excedente de semilla de sus semilleros registrados que pueden entregar para la plantación de semilleros certificados. ¿Cómo funcionamos desde la estación experimental en este caso? Ustedes se pueden dirigir a nosotros expresando su interés de plantar un semillero certificado y nosotros vamos a poder informarle cuáles son los semilleros registrados, de ingenios, de cooperativas, que les queden mejor en función de dónde ustedes quieren plantar su semillero y a los cuales pueden acudir para solicitar semilla. Los podemos poner en contacto con la persona con quien tienen que tratar, les podemos comentar las variedades que están en esos semilleros, les podemos garantizar el estado de esos semilleros, porque esos semilleros registrados son seguidos, como les acabo de contar, en virtud del convenio que establecemos con el semillerista, en forma permanente por la estación experimental. Los análisis sanitarios, la muestra y el análisis sanitario lo hace la estación experimental, por lo tanto tenemos un control total del estado de esos semilleros y les podemos garantizar su calidad, y además estamos a disposición para brindarles todo el asesoramiento técnico que ustedes necesiten para implantar y manejar ese semillero registrado. La forma en que ustedes accedan a la caña del semillero registrado de la cooperativa o del ingenio, eso ya va a responder cómo la van a pagar, etcétera, va a responder a un acuerdo que será entre partes, entre ustedes y el semillerista registrado.
Otro punto que yo quería tratar en la charla de hoy, porque es motivo de muchísimas preguntas por parte de todos los productores, es por qué, en términos generales, cuando se libera una nueva variedad, no tenemos inmediatamente en el semillero básico la caña semilla de esa variedad recién liberada. Y eso se los quiero explicar en la forma más sencilla que pueda a través de este gráfico. El programa de mejoramiento genético, que está en celeste aquí, no sé si se ve el puntero, es el que nos va a brindar el material al proyecto Vitroplantas cuando tiene un clon que decide liberar como una nueva variedad. ¿Qué nos da el programa de mejoramiento genético? Nos da estacas de ese material que va a ser una nueva variedad. Con ese material, lo primero que hay que hacer es las plantas madres, establecer las plantas madres que son las donantes del meristema que va a dar origen a todo el proceso de laboratorio, que lo hemos comentado en otras charlas, que va a terminar con la producción de plantines, que son los que van al campo para conformar el semillero básico. Esas estacas que recibimos del programa de mejoramiento se someten a un tratamiento de hidrotermoterapia. Hay que plantarlas en unos macetones, que son estos que ustedes ven acá, y tienen que crecer hasta tener un tamaño adecuado para poder extraer el meristema. Eso nos lleva aproximadamente 3 meses. A partir de ahí se toma el meristema apical y se inicia el proceso in vitro en laboratorio, el proceso de micropropagación que tiene 3 etapas: establecimiento, multiplicación y enraizamiento. La etapa de establecimiento es cuando tomamos ese meristema apical proveniente de la planta madre, lo colocamos en un medio de cultivo adecuado y ese meristema genera un brote. Eso puede demorar entre 1 mes y 40 días. A partir de ese brote vamos a entrar en la etapa de multiplicación, que lo que hacemos simplemente es que ese brote macolle in vitro y vamos a ir de esos macollos separándolos y volviéndolos a multiplicar. Esta es la etapa que nos permite obtener a partir de un primer meristema miles de plantas y tiene una duración de 7 a 8 meses. A partir de ahí, lo que tenemos aquí son brotes. Tenemos que lograr que formen raíces y se inicia la etapa de enraizamiento, que es que esos brotes que hemos obtenido produzcan el sistema radicular suficientemente profuso y suficientemente abundante como para que puedan tolerar el trasplante invernáculo. Esa etapa de enraizamiento lleva alrededor de 1 mes a 40 días. Una vez que tenemos ese material completo, que ya ahora sí es un pequeñito, un muy pequeño plantín, que puede tener a lo sumo 10 centímetros, pasa al invernáculo para que se cumpla lo que es la etapa de rusticación, que es la adaptación de ese plantín tan pequeño que crecía en condiciones muy controladas a las condiciones ambientales, y en esa etapa tiene que crecer, tiene que engrosar el tallo, tiene que producir más hojas y terminar dándonos un plantín de unos 40 centímetros, que es lo que nosotros llevamos a campo. Esta etapa de rustificación puede durar entre 2 y 3 meses. Si ustedes se fijan, acá ya estamos hablando de más de 1 año. Una vez que ese material está rusticado y puede salir al campo, sale al semillero básico, pero sale como ustedes ven en esta foto, o sea, unos plantines pequeños de unos 40 centímetros. Y ese material tiene que crecer en el básico hasta conformar la cepa y la caña semilla que ustedes están recibiendo desde el semillero básico. O sea que tiene que pasar un ciclo de crecimiento en el semillero básico. Si contamos todo esto, ustedes ven que para que cuando se libera una variedad ya tengamos material con un estadio de crecimiento que nos permitiera entregarlo como caña semilla en el semillero básico, deberíamos estar recibiendo el material desde el programa de mejoramiento genético
prácticamente 2 años antes de la liberación. Y eso en realidad es algo muy difícil de lograr, porque el programa de mejoramiento genético está en ese momento todavía realizando evaluaciones, analizando los resultados de sus evaluaciones para poder decidir la liberación de la variedad. Por eso es que normalmente, entre que se libera una variedad y tenemos la semilla en el básico para entregar a los productores, puede pasar algo más de un año. Y son tiempos que los exige el proceso, que no los podemos acortar, que no está en nuestras manos manejarlos de otra manera, por lo cual es importante que ustedes lo conozcan para que puedan entender por qué a veces se libera una variedad y tienen que esperar un poco para tener la caña semilla de alta calidad de esa variedad que se ha liberado. Finalmente, les quiero comentar que el semillero básico que tenemos disponible para la campaña 2021 ya ha sido muestreado, evaluado sanitariamente, se encuentra todo el material en perfectas condiciones para ser entregado, libre de las enfermedades de achaparramiento y escaldadura de la hoja, y en el esfuerzo permanente que hacemos para tratar de incorporar en este semillero cada vez más cantidad de caña semilla de las variedades nuevas, en nuestro semillero básico actual tenemos en este momento un 32,5 prácticamente % de la superficie con TUC 0312, una variedad liberada no hace mucho tiempo y una variedad realmente de muy buenas características que les aconsejo sinceramente que si todavía no la han probado, la prueben, y un 23% ya de la TUC 067, otra de las variedades de la más reciente liberación del programa de mejoramiento genético, y que también por el comportamiento que nosotros le vemos a nivel de semillero, la consideramos una variedad altamente promisoria, con muchas cualidades, con una gran capacidad de crecimiento, y que la verdad que también nos interesa mucho desde la estación experimental que ustedes comiencen a probarla. En menor medida todavía tenemos a TUC 0222 y TUC 0065, otras 2 nuevas variedades. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que el año próximo haya mucho material de TUC 0222 y más todavía material del que hoy tenemos de TUC 067 y de TUC 0065, para que ustedes puedan llevar semilla de alta calidad de estas variedades que realmente son promisorias. Finalmente, y como idea final, como conclusiones, todo productor puede y debe acceder a la caña de semilla de alta calidad, ya sea implantando registrados para después hacer certificados o implantando directamente semilleros certificados. Para establecer el semillero registrado debe firmar un convenio con la EAOC. Cualquier productor puede mostrarse interesado en establecer un semillero registrado, solo tiene que acercarse a nosotros y analizaremos la situación y le daremos el mejor asesoramiento posible. Para establecer un semillero certificado, debe obtener la caña semilla de alguno de los semilleros registrados que existen en la provincia. En esto también lo podemos asistir. Acérquense y les vamos a ayudar a conseguir la semilla. Desde el subprograma Agronomía de Caña de Azúcar estamos permanentemente a disposición para brindarles todo el asesoramiento requerido para la implantación, manejo de lotes semilleros, y la sección fitopatología de la EAOC está en condiciones de brindarles el servicio de diagnóstico para algo clave, que es evaluar la calidad de la semilla antes de utilizarla. El paquete tecnológico, señores productores, está disponible, está a su alcance, solo deben acercarse a nosotros. Finalmente, este es nuestro equipo de trabajo, y desde el subprograma Agronomía de Caña de Azúcar y el equipo de trabajo de caña semilla de alta calidad,
estamos a disposición y les agradecemos su atención. Muchísimas gracias.